Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sixto Lugo Díaz y bienvenidos al capítulo 10 de Píldoras de Gracia. Continuamos con el Evangelio según San Juan, capítulo 1, esta vez versículos 35 al 42. En esta ocasión, por ser una porción de lectura algo extensa, no lo leeremos, sino que deseamos que usted tome parte activa en esta enseñanza. Por favor, entonces tome su Biblia y lo lea por iniciativa propia. En el versículo 35 está escrito: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. En este versículo encontramos el término discípulos. Para quienes leen por primera vez la Biblia, la palabra discípulo hace alusión a aquella persona que sigue a un profeta, a un maestro, a un líder espiritual. Es enseñado por él y es partidario de sus enseñanzas. De todas las personas que Juan bautizó y les predicó, solo dos de sus discípulos se apartaron de él para seguir a Jesucristo. Estos dos, habiendo escuchado la convicción de Juan el Bautista, aceptaron como maestro y Mesías a Jesús de Nazaret. En el versículo 37 y 38 dice de la siguiente manera: le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Bien, la frase "y siguieron a Jesús" identifica a las personas que creen a Jesucristo, muy diferente a las personas que creen en Jesucristo. No es lo mismo creer en Dios que creer a Dios. Quien le cree a Dios le sigue sin condiciones, acepta sus enseñanzas y mandatos sin ninguna restricción, deposita su vida en las manos de Dios. Quien cree al Señor Jesucristo le sigue sus pasos para aprender a vivir la vida conforme a la voluntad de Dios. Le sigue sus pasos para ser sanado de manera integral en el espíritu, alma y cuerpo. Le sigue en el camino para adquirir la sana doctrina de la fe. Le sigue para aprender a conocer y amar al Dios vivo. Hoy, quien cree a Jesucristo le sigue sus pasos. Cuando asiste a una iglesia cristiana, trinitaria, bibliocéntrica, muestra que le sigue cuando le gusta escudriñar o aprender de las Sagradas Escrituras. Le sigue cuando pone oído atento al escuchar de Dios Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Le sigue cuando actúa para recibir todas aquellas promesas de Dios escritas en su santa palabra. Termina convirtiéndose en un discípulo de Jesucristo, en un seguidor de Jesucristo. Quien cree en Dios, quien cree en Jesucristo, solo escucha la palabra de Dios, la voz de Dios, cuando llega o pasa por su casa o por su vida. La oye con agrado, pero no le da la trascendencia o importancia. Cree que con haberla oído es suficiente. Jesucristo pasa y sigue su camino, y quien no sigue al Señor Jesucristo no logra conocerlo. Es posible que hasta recibe algún milagro de Él, sanidad, liberación, protección, etc., pero se queda con el milagro y no sigue a quien hace los milagros por el Espíritu Santo. Quien cree en Dios no sigue a Jesucristo, entonces no alcanza a conocerlo, y si no alcanza a conocerlo, no alcanza a amarlo con todas sus fuerzas, y tampoco alcanza las promesas divinas. Es posible que llegue a admirar y respetar al Señor Jesús, pero no se convierte en su discípulo o seguidor. Versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Encontramos el término Mesías. En arameo se dice Meshiach, en hebreo Mashiach, significa ungido, en griego Christos. Hablar de Jesucristo o Jesús el Mesías es lo mismo. Dios le prometió a David el rey que su trono y cetro quedarían siempre dentro de su familia. Está escrito en 2 de Samuel capítulo 7 versículos 12 y 3.
A partir de aquí, el término ungido designaba al representante de la línea o descendencia real del rey David. Los profetas empezarían a hablar de un rey de la casa de David, que sería el gran libertador del pueblo de Israel, escrito en Jeremías capítulo 23 versículos 5 y 6. En los tiempos de Jesús en la tierra, el creyente judío interpretó las profecías en términos netamente físicos y no espirituales, como si lo interpretaron los creyentes cristianos. Por tal razón, algunos empezaron a seguirlo, porque el Mesías llegó precisamente cuando el pueblo de Israel estaba sitiado bajo el yugo del Imperio Romano y esperaban que los libertase de tal opresión. Otros no le siguieron, sino que lo persiguieron. Es necesario recordar que el Imperio Romano, representado por Herodes, persiguió a Jesús siendo aún bebé, porque representaba una amenaza para la estabilidad del imperio. Y Jesús no dejó de ser perseguido hasta que lograron crucificar. Pero este hecho, lejos de ser un mal, se convirtió en la libertad para todos los oprimidos espirituales, emocionales y físicos. Con la frase muy conocida del Señor Jesús, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, escrita en San Juan capítulo 8 versículo 32, le invito a la libertad, estimado amigo, estimada amiga, mi familia. Tal vez no se ha dado cuenta que puede estar preso, presa por la ansiedad, el orgullo, la avaricia, el dolor, la tristeza, la melancolía, el afán, los celos, la escasez, el pesimismo, la idolatría, la inmoralidad, la lujuria, la rebeldía, las discusiones, las desilusiones, la inconformidad, la nostalgia, la soberbia, la pereza, la negligencia, los chismes, las críticas, etcétera, de donde Dios Padre quiere rescatarle. No se quede, por favor, escuchando de la voluntad de Dios como algo sin trascendencia. No crea en Dios solamente. Es imprescindible que crea a Dios, depositando su confianza, su vida a Él, y sea así su discípulo, su discípula, un seguidor o seguidora de las promesas divinas. Llegamos al final de esta píldora. Hasta la próxima. Bendiciones.